Hermanos, qué bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? El domingo, primer día de la semana, dedicarlo primero a Él. Y eso es un gran privilegio, algo muy especial que debiera ser parte de nuestra vida como algo demasiado importante. Así que me gozo mucho en estar con ustedes y hoy comenzamos, hermanos, una nueva serie de mensajes y yo espero que sea de gran bendición para todos nosotros. Y comenzando el año, el tema de la oración es imprescindible, es demasiado importante. Tengo la total convicción de que el Señor tiene grandes planes para esta iglesia. Tiene un propósito precioso para esta iglesia. Sin embargo, hermanos, si no oramos, nada de ese propósito se va a cumplir. Porque, hermanos, nada de eso está en nuestras fuerzas, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestros recursos. Está en la fuerza de Dios y en los recursos de Dios. Amén. Por consiguiente, en la oración demostramos eso, que esperamos de Él, que confiamos en Él y que sin Él no podremos hacer nada. Por consiguiente, hermanos, creo que este tema de la oración es muy importante y por consiguiente vamos a estar hablando de la oración. Hemos escogido 7 oraciones del Antiguo Testamento. Así que necesitamos ir atrás de la Biblia y ver algunas de estas historias en las cuales algún personaje de la Biblia oró. Y vamos a estar analizando esas oraciones y cómo se aplican a nuestra vida presente. Y qué enseñanza podemos aplicar para la forma en que debemos de orar en estos tiempos, mirando estos ejemplos. Son 7, hay muchos, lógicamente, imagínense. ¿Cuántas oraciones no hay en la Biblia? Pero escogimos 7 nada más y todas son del Antiguo Testamento, vamos a estar concentrados en ellas. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje bien interesante, un personaje por algunos momentos conflictivo, y yo creo que ahí podemos identificarnos algunos de nosotros, ¿verdad? Que a veces somos un poco conflictivos delante de Dios, y este es un personaje conflictivo. Tuvo su historia, y se trata de Jacob. Así que yo le invito a buscar ahí en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 25. Y a modo de introducción vamos a ver algunas características de este hombre. Sabemos que es uno de los patriarcas, quiere decir de los primeros del cual surgió el pueblo de Israel, la nación de Israel. Recuerdan que Dios escogió a Abraham, salió de Ur de los Caldeos con una promesa. Él tuvo un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Isaac tuvo 2 hijos y uno de ellos es Jacob. Y Jacob, su nombre implica la palabra se agarró o agarrado de algo. Ese lo significa Jacob en hebreo. Y le pusieron ese nombre porque él fue mellizo, nació mellizo de su hermano. Y cuando salió su hermano primero que él, Esaú, él salió agarrado del carcañal de su hermano, agarrado. Y por eso le pusieron Jacob, agarrado. Y ese fue su nombre. Sin embargo, después Dios cambió su nombre al nombre de Israel. Israel significa Dios lucha. Y recordemos que él tuvo una lucha espiritual fuerte, dice, con un ángel del cielo. Y debido a eso Dios cambió su nombre, Dios lucha Israel. De ese nombre Israel es que está la nación de Israel actualmente. Sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Y uno de esos hijos se llamó Judá, y de ahí vienen los conocidos judíos, ¿verdad? De la familia de Judá, uno de los hijos de Israel. Así que estamos hablando de un patriarca, de alguien de la historia bien antigua de la humanidad. Algunas de las cosas, alguien diría que Jacob llevaba en su maleta. Todos nosotros andamos con nuestra maleta. Cuando las personas se casan y forman una nueva pareja, una nueva familia, cada uno viene con su maletín, ¿verdad? Sus costumbres de su casa, algunas son buenas, otras son malas. Y Jacob tenía su maleta, y su maleta bastante llena. Algunos ejemplos de esto, y son los textos que pusimos ahí como introducción. Por ejemplo, en el versículo 28, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Así que viene Jacob de una familia donde habían preferencias. Su padre tenía preferencia por su hermano, porque este era deportista, este era cazador. Y sin embargo Jacob era un hombre quieto, un hombre que le gustaba estar en la sombra. Y por eso era preferido de su mamá.
Y ya aquí vemos un problema, tenía algo en su formación que no era correcta, no era su culpa, fue la forma en que él creció. Algo también en el versículo 24, algo más en su maleta, fue lo que él hizo. Vamos a ver en el versículo 24, hablando con su padre. Su padre Isaac ya está anciano, apenas puede ver, y él va a bendecir. Él piensa que está bendiciendo a su hijo mayor, a Esaú, porque fue el que nació primero. Pero quien está ocupando el lugar es Jacob. Y dice el versículo 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, soy yo. Así que fue capaz de engañar a su padre por tal de recibir él esa bendición. Así que primero tenía un problema de crianza, no era su culpa. Ahora, instigado por su madre, porque era el preferido de su madre, engaña al padre. ¿Qué más pasó? Versículo 41, y en el versículo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Así que algo más en su maleta, amenaza de muerte. Su hermano no le perdonó eso de que él ocupara su lugar, lo suplantara. Y se prometió a sí mismo, cuando mi padre muera, yo lo mato a él. No lo voy a hacer ahora por respeto a mi padre, para no hacerlo sufrir. Pero cuando él muera, yo lo voy a matar. Así que fíjense cuántas cosas tenía este pobre hombre en su historia, en su bagaje, en su formación. Pero había algo especial. Y vamos a ver los versículos 12 al 15, algo especial. A los ojos de Dios, Jacob siempre tuvo valor. Dios siempre vio algo en él que no vio en Esaú ni vio en nadie más. Valores muy especiales. Vamos a ver ahí los versículos 12 al 15 de Génesis 28. Génesis 28. Y aquí está hablando de Jacob. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que Jacob nunca dejó de estar en el corazón de Dios, a pesar de sus problemas, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Así que, hermanos, aquí hay promesa para él de parte de Dios muy especial. Y yo creo que igualmente que nosotros podemos identificarnos, que cada uno de nosotros anda con su maleta también. No venimos de hogares perfectos, no venimos de situaciones perfectas en nuestra vida. Algunos tenemos heridas, quizás profundas en nuestra persona, en nuestro pasado. Quizás tenemos defectos y pecados. El caso de él es que era mentiroso. Podemos caer en cualquiera de estas cosas. Pero hermanos, Dios no se ha cansado de nosotros. Dios tiene también un plan para nosotros. Hay promesas para cada uno de nosotros, como hubo promesas para Jacob. Y yo creo que eso nos llena de esperanza y debemos de dar gloria a Dios por eso. Así que a pesar de su pecado y a pesar del peligro en que estaba de amenazas de parte de su hermano, había un plan para él y era un plan hermoso, era el plan de Dios. Y así funcionó en la vida de este hombre. Él tuvo que huir. Y no vamos a hacer la historia porque ahí sí nos iría el mensaje. Él huyó para evitar ser asesinado, por miedo a ser asesinado. Y fue a vivir en un lugar, ustedes saben la historia, allí se encontró con esa mujer que él amó, su vida, Raquel. Sabemos la historia con su suegro, que era tremendo, y le hizo trabajar por la hermana y por la hija. Bueno, pasó todo eso. Al final, él sabe que es de parte de Dios el deseo de que él vuelva a su tierra. Así que en ese proceso de regresar, donde está su familia, donde está un hermano que lo quiere asesinar. Y en todo ese proceso es que él hace esta oración que vamos a estar meditando hoy, es una oración corta. Así que para que ya estamos ubicados, él está ahora por regresar porque sabe que es el plan de Dios
que él regrese a esa tierra. Esa es la tierra que Dios le prometió a él y a toda su descendencia. Así que él debe regresar, él debe de ir ahí. Ahora ya él regresa con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y ahora está listo para regresar, pero él en esa situación es que él hace esta oración. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 32, está esta oración comenzando en el versículo 9. Génesis 32, comenzando en el versículo 9. Y vamos a ver, si leemos hasta la primera parte del versículo 10, un versículo y medio, cómo cuando él hace esta oración, lo primero que él hace es declarando las identidades de los que están envueltos en esa oración, que es Dios y él. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Así que él identifica en primer lugar con quién él habla y después identifica a él mismo como quién es quien habla. Ahora, ¿quién es la identidad de que él ora en el versículo 9? Él menciona al Dios, a Jehová, al Dios de su padre y al Dios de su abuelo, Abraham. Así que, en primer lugar, hermanos, es sabio cuando vamos a orar a Dios bajo cualquier circunstancia, no olvidar delante de quién estamos. Es demasiado importante reconocer que la oración es delante de un Dios todopoderoso. Ahora, él está hablando de un Dios en el cual él se relaciona, porque es el Dios de su familia, es el Dios de su abuelo Abraham, es el Dios de su padre Isaac. Ahora, igualmente nosotros, si vamos a orar a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo, estamos identificados con ese Dios. Es un Dios que ha hecho algo por nosotros. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Es un Dios que lleno de gracia nos perdona y nos da la vida eterna si realmente ponemos la fe en su Hijo arrepentido de nuestros pecados y le buscamos. Pero además de eso, es el único Dios verdadero. Es el Dios que ha creado todo, hermanos. Solo hay un Dios verdadero, hay un Dios creador y ese es nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Él en oración, tenemos que reconocer delante de quién estamos. Es el Dios maravilloso que ha hecho todo por nosotros. Si existimos es por Él. Si respiramos es por Él. Si podemos mirar, si podemos escuchar, si podemos hacer cualquier cosa es por Él, por su gracia. Por consiguiente hay que reconocerlo. Y yo me imagino, hermano, que si tenemos eso en mente en nuestro corazón, por consiguiente, tenemos que tomar la oración muy en serio. Es algo en el cual el número uno de todo lo existente y que todo lo ha existido nos ha dado la bendición de hablar con Él directamente, personalmente, sin ningún intermediario. Nuestro único intermediario es Jesucristo, y Él es Dios también. Quiere decir que en la fe en Jesucristo nos estamos sentando en la presencia del Dios Todopoderoso y a Él le hablamos. Le hablamos en la confianza de un Padre, pero no olvidemos quién es. A veces en las actitudes que tomamos en la misma oración, en el tiempo que dedicamos a orar o en el tiempo que buscamos orar, mientras hacemos cualquier otra cosa como algo algo rutinario, que ni a veces estamos pensando lo que estamos diciendo, dedicándole un tiempo miserable en el día, quizás dejándolo para el final cuando ya no quedan fuerzas para eso, y nos estamos olvidando de qué precioso es la presencia de Dios ahí, porque es Dios. Y es la gran diferencia entre orarle a Dios y rezarle a cualquier estatuilla o a cualquiera persona que se haya muerto. Ellos se murieron, no están ahí, no pueden estar ahí porque hay un solo Dios omnipresente. Pero cuando vamos a ese Dios Padre, Él sí está ahí, está presente, es nuestro Dios, el que nos ha dado todo y en ese espíritu debemos de ir. No porque lo podamos hacer todos los días y porque Él siempre está dispuesto, debemos de olvidar lo que eso significa.
Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová de los ejércitos. Pero no solamente dice quién es, sino que dice lo que ordena. Dice allí en el versículo 10 también. Está diciendo lo que él está esperando, que dijo el mismo versículo 9, que regresara a su tierra. Es el Dios que le ordena algo y él está reconociendo. Es el Dios de mis padres, pero es el que me ha dicho que yo debo regresar a mi tierra. Así que no solamente está reconociendo quién es, sino que está reconociendo lo que le ha ordenado que haga. Y qué lindo es cuando vamos a la presencia de Dios. Tú, Dios del cielo, Dios que me salvaste, Dios que me has dado todo y que me has pedido que te sirva, que me has pedido que te adore, que me has pedido que viva en santidad para hacer tu obra. Y estamos no solamente recordando el Dios que es, sino el Dios que está esperando algo de nosotros. No es cualquiera. No es un cualquiera que nos está pidiendo un favor. Es el Dios Todopoderoso que nos ha dado órdenes a nuestra vida y que son específicas y que son maravillosas y que debemos de reconocerlo, hermanos, cada vez que vamos a su presencia. Él nos ha dado la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones y eso es trabajo de todos nosotros todos los días en santidad. Y qué lindo es que lo recordemos cada día que le oramos. Dios poderoso, tú me has puesto hoy aquí en este lugar, en este trabajo, en la Marta o donde quiera que yo esté. Gloria a Dios, me has puesto aquí con un propósito y es que todo el mundo sepa que hay vida en ti. Tú me has enviado, Dios del cielo y de la tierra. Esa es la oración, eso es lo que está reconociendo Jacob. ¿Quién es? Pero lo que le está mandando a hacer y lo que Él, Dios, está esperando de mí. Es el Dios que está prometiendo bendición. Y dice, y te haré bien, dice el versículo 9. Quiere decir que me conviene. Me acerco a ti, Señor, te glorifico, eres el Dios poderoso, el que me salvó. No podemos decir como Jacob, Dios de mi padre, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Yo pudiera decirlo, gracias a Dios, mi papá fue un hombre de Dios, pero quizás nosotros no podemos decir el Dios mi padre, pero puedo decir el Dios que me salvó, el Dios que me levantó, el Dios que me sacó de donde estaba, y el Dios que me ha dicho y que me está diciendo, sírveme. Pero además el Dios que me está diciendo que me bendice, como dice ahí el versículo 9 también, y yo te haré bien. Es una bendición poder orar a Dios y reconocer que ese Dios maravilloso que está conmigo quiere también bendecirme. Ahora en el versículo 10 no solamente está poniendo a Dios en su lugar, la identidad de ese Dios todopoderoso y creador, sino que en el versículo 10 ahora se está poniendo quién es el que está hablando con él. Es alguien que no merece todas esas misericordias. Es alguien que está delante de él. Dice, menor soy que todas las misericordias. Soy algo menor. No vengo aquí exigiendo nada. Vengo aquí agarrado de tu misericordia, Señor Dios del cielo y de la tierra. Vengo delante de ti, soy una simple de tus criaturas, que tú por tu gracia y por tu amor me has perdonado. Si estoy aquí es porque tú me has abierto la puerta. Yo no tenía ningún derecho a estar aquí por pecador. Pero por tu gracia tú me has abierto. Por tu gracia estoy aquí. Hermanos, cualquier espíritu de arrogancia, de ir delante de Dios pensando que podemos exigir y hacer las cosas a nuestra manera y que Él tiene que bendecir lo que nosotros queremos y que Él tiene que contestar a medida de nuestro capricho. Yo no veo eso en la Biblia en ningún lado. Yo veo la Biblia en oración a alguien humilde, que la misericordia de Dios va en su voluntad, declarando el Dios que es y poniendo delante de Él su vida, diciendo, Señor, aquí estoy, necesito de ayuda, necesito de ti, necesito orientación, necesito salud, necesito sanidad, lo que sea. Pero en el espíritu humilde. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Por su gracia estamos allí y debemos de
Reconocer eso, reconocer quiénes somos, es nuestra identidad. Nuestra identidad es que llegamos a ser, si pusimos la fe en su Hijo de verdad, no el hecho de levantar la mano en un culto y tirar una lagrimita y seguir en la vida de pecado, no se refiere a eso. O haber repetido una oración y pensando que porque repetí una oración ya soy salvo, no. Se refiere a una persona que conscientemente reconoció que es pecadora, pidió perdón por sus pecados, sinceramente, y ha aceptado el plan de Dios. Y lo ha confesado, sí, levantando la mano, pasando al frente, repitiendo una oración, sí. Pero eso es resultado de una expresión profunda, de algo que se hizo. Y cuando hemos hecho eso, nuestra identidad, ¿cuál es? De un pecador más, pero arrepentido y bendecido. No es nuestro mérito, es lo que Dios hizo por nosotros. Y en ese espíritu es que debemos de ir a su presencia siempre. Humildemente. Es su identidad y esa también es la nuestra. Esa es la verdadera identidad de un hijo de Dios. Tristemente hay una teología muy errada que tiene muchos seguidores. Es la teología de la prosperidad que enseña esto. Tú eres hijo de Dios, por consiguiente, si eres príncipe de Dios, tienes que vivir como un príncipe. Y la bendición de esos son los que tienen mucho dinero, mucho oro, lo mejor de las casas, lo mejor de los carros, y todo es para justificar los que viven de eso, como reyes. Pero esa no es la teología que enseña la palabra de Dios, porque ni el Hijo del Hombre dice que tuvo un lugar donde reclinar su cabeza, fue un hombre humilde. Y la identidad nuestra, sí, somos príncipes, hijos de Dios, en el sentido de que tenemos una herencia eterna en el cielo, amén. Tenemos la bendición de tener a nuestro Padre Dios. Amén. Por eso somos príncipes. Pero no tiene que ver nada con lo material. Mucho menos con cualquier tipo de orgullo delante de ese Dios. Somos criaturas perdonadas y vamos delante de ese Dios sabiendo con quién hablamos, reconociendo con quién hablamos y reconociendo quiénes somos. Humildes pecadores que por habernos arrepentidos hemos recibido un regalo. ¿Qué mérito tiene recibir un regalo, verdad? El mérito es quien lo dio, fue quien se gastó la plata. Y si es un regalo millonario, fue el millonario que lo pagó. Hermanos, lo que hemos recibido de Dios no hay millón que se pueda pagar, es la vida eterna, amén. Es un padre, es una familia espiritual. Eso es lo que vale y esa es la identidad de lo que tenemos. Es en el aspecto espiritual y vamos en ese sentido. Ahora también vamos, y Jacob fue delante de él declarando las realidades en las cuales él estaba en ese momento. Y vamos a ver ahí la segunda parte del versículo 10. Génesis 32:10. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Así que esa expresión tan simple y tan corta está diciendo en pocas palabras su historia. Con mi cayado pasé este Jordán. Quiere decir, cuando él salió de su tierra tuvo que cruzar el río Jordán para ir donde iba. ¿Y qué es lo que llevaba consigo? Un cayado, un bastón de lo que usan los pastores para ayudar a las ovejas. Eso es lo que tenía. En otras palabras, salió peladito, él salió huyendo. No se llevó nada. Pero ahora él ha sido bendecido. Lo que tiene ahora por la misericordia de Dios, tiene 2 campamentos. Él vino, hermanos, pertrechado. Dios lo bendijo tremendamente. Viene con su familia, viene con ovejas, viene con empleados que eran pastores. Ahora él viene bien bendecido. Quiere decir que salí sin nada y ahora mira todo lo que tengo y esa es la condición en que estoy delante de ti. Hermanos, nunca perdamos de vista igualmente cuál es nuestra realidad. Y estamos hablando en términos espirituales. Honestamente, hermanos, la parte material para un cristiano en este aspecto, en mi punto de vista, no cuenta. No podemos bendecir, medir bendiciones por tu chequera. No podemos medir bendiciones por el carro que tú manejas o por el tamaño de tu casa. Esas no son las bendiciones que nosotros medimos. Estamos hablando de bendiciones espirituales que, por cierto, son las únicas que perduran.
Porque la chequera se queda aquí, la casa se queda aquí y el carro se queda aquí. Lo único que está por la eternidad son los tesoros eternos. Y de eso estamos hablando. Esa es la riqueza. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cómo vinimos delante de Dios? ¿Cómo llegamos a Él? Perdidos. Sin esperanza, hermanos, todos somos pecadores y la ley de Dios condena el pecado. Condena el pecado con el infierno, con la muerte eterna. Todos aquellos que aceptamos a Cristo, el día que llegamos a Él, llegamos todos bien perdiditos. Completamente perdidos. No estábamos medio perdidos ni medio salvos. Estábamos completamente perdidos, cero salvos. Así estábamos. Esa es la condición. Éramos esclavos, hermanos, de nuestras pasiones, de nuestros pecados. Vivíamos en oscuridad. Quizás muchos de nosotros puede decir, no sé cómo será el caso, pero algunos de nosotros pudiera decir, tenía mucho y estaba vacío. Y cuando decía tenía mucho, hablamos de cuestiones materiales, pero estaba muerto por dentro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios vino a ser nuestro Padre? ¿Qué pasó cuando aceptamos a Cristo? En lo espiritual, en primer lugar, pasamos de una persona perdida a una persona salva. Oigan, ese es el brinco más grande que se puede dar en la vida. De una persona condenada a una persona libre. De una persona en la oscuridad a una persona en la luz. El cambio fue radical. Así que esa es la realidad en la cual Él viene delante de Dios. Estaba asignado, ahora tú me has bendecido. Igualmente nosotros podemos decir, estaba perdido, ahora tengo tantas bendiciones. Y una de las cosas lindas, hermanos, de contarle a Dios las bendiciones es refrescar nuestra memoria, porque a veces tenemos la memoria bien cortica. No sé ustedes, pero que a mí me pasa. Porque piensen esto, ¿qué sentido tiene recordarle a Dios lo que Él mismo hizo por nosotros? ¿Creen ustedes que a Dios se le olvidó lo que Él mismo hizo por nosotros? Entonces, ¿qué beneficio tiene? El beneficio es nuestro. El beneficio es no olvidar de dónde vienen esas bendiciones. No fue de nuestra astucia como el Chapulín Colorado. Fue por la misericordia de Dios. No es porque era cubano y me la sabía toda, o era colombiano o era mexicano. Era porque Dios me amó y en su misericordia, el día que creí en Él, que humildemente lo acepté, Él me bendijo. Él me sacó de donde estaba, estaba hundido en mi pecado, estaba hundido en mi condición y Dios me puso en una roca firme que se llama Jesucristo. Y ese día todo cambió. Pero tenemos a veces la memoria corta y se nos olvida de dónde Dios nos sacó y se nos olvida quién fue que nos sacó y pensamos que fue quizás por nuestros méritos o porque qué inteligente fui o por la religión que ahora practico o por las cosas que hago para Dios. Hermanos, las cosas que hago para Dios es por lo que Dios ya me dio, por lo que Él me regaló sin yo merecerlo. No perdamos de vista cuando estamos delante de Dios quién es Él, quiénes somos nosotros y declarar la realidad de lo que pasó en nuestra vida antes y después de conocerle y cómo en Él lo hemos tenido todo. Miren, hermanos, ahí dirán, oye, en una oración que yo voy a pedir por tal cosa, ¿haría falta eso? Hermanos, eso enriquece la oración y vamos a llevar al punto ahora en esta oración de que él tenía miedo, él quería clamar a Dios. Pero él no empezó la oración clamando a Dios. Él comenzó la oración diciéndole a Dios quién es Él. Y ahora continúa la oración diciendo lo que Dios ha hecho en Él. Y yo le garantizo a usted, mi querido hermano, si hacemos eso, cuando lleguemos al momento de clamar a Dios, estamos clamando en la forma correcta. Desde la posición correcta al Dios correcto. Amén. Porque estamos conscientes de quiénes somos y de a quién hablamos. Así que ahora entonces es que Él pide socorro. Así que no empezó la oración, Señor, ayúdame que voy para allá y mi hermano me va a matar. No. Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de mi Padre, yo que no merezco, mira lo que me has hecho, salí sin nada, tú me has bendecido. Y ahora llega el punto. Vamos a ver ahí el versículo 11, Génesis 32, 11.
líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él está pensando ahora en su familia. No está pensando solamente ahora en su seguridad. Ahora él está pensando en su esposa, en este caso los hijos. Está pensando en todo, en el daño que él pudiera recibir. Lo primero, hermanos, que yo veo ahí en ese texto es que él no tuvo titubeo en reconocer un sentimiento que había ahí en su alma. ¿Cuál es ese sentimiento? El miedo. Y algunos de nosotros quizás no queremos reconocer que un cristiano ya que lleva tantos años en las cosas de Dios, uno que ha predicado, que ha enseñado discipulado, que es esto y que es lo otro, va a tener miedo a estas alturas. No, yo no. Pues mira, yo sí a veces. El punto es reconocer el problema, lo que hay dentro. Claro que es mejor no tener ese miedo y tener confianza en el Señor y vivir la vida sin ningún temor. Amén. Pero tristemente no somos así. Somos humanos, somos de tierra. Y se nos aflojan los pies a veces, ¿sí o no? Y este es el momento en que este hombre Jacob, a pesar de todo lo que Dios ha hecho en su vida, a pesar de todas estas bendiciones, de haber reconocido que Dios es el Dios de sus padres, el Dios poderoso, ahora él abre su corazón, abre su alma. Y ahí existe temor, existe miedo. Así que está reconociendo algo y eso es importante. No podemos callar delante de Dios cómo nos sentimos. Dios lo sabe, pero es tan saludable decirlo. Tengo miedo, estoy desorientado, no sé por dónde coger, no sé cómo entrarle a esto. Necesito ayuda, Dios. Solo no puedo, no sé qué hacer. Cualquier cosa de esta que realmente esté pasando en nuestra vida, después que reconozcamos quién es Dios, quiénes somos nosotros, nuestra condición delante de Él, tenemos el derecho de pedirlo porque somos sus hijos. Ahí sí hay derecho. El derecho de un hijo pedir a su papá ayuda cuando lo necesita. Y eso es lo que Él está haciendo. Hermanos, somos imperfectos, somos débiles. No debemos de callar nuestra debilidad. Cuando clamamos, la estamos reconociendo y entonces hay posibilidades de ayuda. Y él reconoció el miedo a qué, y está siendo específico, ¿verdad? A el peligro de su hermano. Él se burló de su hermano, él lo engañó. Ahora este hermano era rencoroso, era vengativo y él le tiene miedo. Miedo por él, miedo por su familia. Hermanos, hay peligros reales en la vida. En este mundo hay aflicciones. Son las realidades que están a nuestro lado. Pueden ser enfermedades, pérdida de trabajo, injusticia. Pero sobre todo en este caso, y es una realidad, las consecuencias de nuestros errores pasados. ¿Sí o no? Errores que hemos cometido y traen consecuencias. Error de una mentira que dijimos, error de una mala actuación que tuvimos. Lo hicimos mal. Faltamos la confianza de alguien, sobre todo si es de un ser querido. Hemos herido, hemos hecho cosas incorrectas y ahora vienen los resultados y podemos tener miedo. Miedo a lo que nos pueda ocurrir por culpa de nuestros propios errores. Y este es el caso de él. Él huyó ahí por algo que hizo incorrecto. Y ahora está clamando a Dios por este peligro. Así que no hay ningún problema en clamar a Dios. Es más, estamos demostrándole al Señor que estamos reconociendo que necesitamos de Él. Y eso agrada a nuestro Padre. Estamos reconociendo que sí necesitamos su ayuda. Y eso agrada a nuestro Dios, agrada a nuestro Padre. Pero no es, hay una gran diferencia entre cuando pide uno que tiene al Señor y uno que no lo tiene, ¿verdad? La gran diferencia está en que el que tiene a Dios pide en fe, sin desesperación, porque está agarrado de algo muy precioso. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí el versículo 12. Cómo
en esta oración, aunque él está clamando a Dios y pidiendo, reconociendo que tiene miedo a su hermano, al mismo tiempo él lo está haciendo con fe. Y vamos a ver el versículo 12. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Así que él está recordando algo aquí que Dios dijo. Ahora, piensen en esta expresión, hermano. Esta expresión tiene algo precioso y una enseñanza preciosa para nosotros que tiene que ver con la fe. Yo me pregunto si el texto está diciendo que Dios le dijo a Jacob, si lo sientes, si tú sientes esto, yo te haré bien. No dice eso. Quiere decir que esta fe de Jacob en esta oración no está agarrada de lo que él pueda sentir y Dios pueda ver que hay en su corazón. No depende de nuestras emociones. Tampoco yo veo en el texto que Dios le esté diciendo a Dios, si lo crees, yo te haré bien. Entonces, la oración de fe no está basada en lo que él crea. Dios y lo que nosotros esperamos de él no depende de lo que yo crea. El texto tampoco dice que Dios nos diga, si te portas bien, yo te haré bien. Tampoco dice eso. No podemos ganar con nuestros esfuerzos ni poder merecerlo. ¿Qué es lo que dice el texto? Tú has dicho, yo te haré bien. Lo que está afirmando aquí Jacob no es lo que él cree, no es lo que él siente, es lo que Dios dijo. Por consiguiente, la fe nuestra, hermanos, y esto es demasiado importante y creo que pido que presten atención, depende de lo que las promesas que Dios ya ha dicho. Las promesas que están escritas. Las promesas que Él ha hecho a sus hijos. Y si yo soy uno de sus hijos, y es verdad que para ser su hijo yo creí, es cierto. Es verdad que para ser su hijo yo puse mi fe en su hijo, eso es cierto. Pero ahora ya no estoy basando mi fe en lo que yo haya hecho, en lo que Dios espera que yo haga. Ahora yo estoy basando mi fe en lo que Él ha prometido. Eso es fe, es la fe en sus promesas. Las promesas dadas por Dios. Cuando vengo en oración delante de mi Padre, yo puedo con toda seguridad agarrarme de sus promesas. Tú lo has prometido, mi Señor. Tú lo has prometido que a tus hijos lo que vas a dar. Y aquí Él está diciendo lo que Dios le había dicho, tu descendencia va a ser como la arena del mar. La tierra esta que estás pisando será tuya, ya lo vimos anteriormente, desde el norte, al sur, este y oeste. Esta es una tierra prometida para ti. Él está agarrándose de las cosas que ya Dios le había prometido. Y la más preciosa de esas promesas que había dicho a Abraham y a Isaac, de tu descendencia, que dijo, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y ahí estamos hablando de Jesucristo. Descendiente de Isaac, de la nación de Israel, un judío llamado Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En Él hemos sido bendecidos todos nosotros, amén. Quiere decir que esas promesas estaban ahí para Jacob. Eran promesas futuras de las cuales él se está agarrando a la hora de orar. Ahora yo me pregunto, hermanos, si era solamente Jacob el que tenía promesas o si nosotros también tenemos promesas de Dios. Promesas de la cual nos podemos agarrar cuando estamos en temor, cuando estamos en algún problema, cuando estamos en alguna situación, sea de la vida o sea que nos metimos en ella por actuar mal, cualquiera de la situación que sea, sí hay promesas para nosotros. La más preciosa de esas promesas, ¿cuál es? Que si pongo la fe en su Hijo Cristo Jesús, Él me da la vida eterna. Amén. Y si un día yo puse la fe en Cristo Jesús, ¿qué tengo? La vida eterna. No sé si lo siento o no lo siento. Yo sé que Él lo prometió. Y también sé que un día me arrepentí de mis pecados y puse la fe en mi Hijo. Por consiguiente, yo estoy seguro de lo que tengo por lo que Él ha dicho. Está escrito en su palabra. Son sus promesas y ahí pongo yo mi fe. Cristo dijo, el que venga a mí va a recibir descanso para sus cargas.
Por consiguiente, voy a Cristo y le pongo mis cargas. Yo sé que hay una promesa que voy a tener descanso porque estoy confiando en Él, estoy poniendo mis cargas en Él. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que hay una promesa de Dios para mi mañana. Por consiguiente, yo estoy en paz. Quizás no me sienta de todo bien hoy porque emotivamente estoy mal, porque estoy como arriba y abajo y ahora resulta que estoy abajo. Pero hermanos, mis promesas no dependen que si yo esté arriba o si yo esté abajo. Depende de lo que Dios habló. Y Dios prometió una herencia eterna en los cielos a todos aquellos que ponen la fe en Jesucristo. Yo sé que tengo algo en el futuro seguro porque es la promesa de Dios. Hermanos, si dependiera de mis sentimientos, lo perdía y lo recibía todos los días. Si es como yo me sintiera. Si es por mi obediencia, ¿seré yo el único que desobedece a Dios? No me dejen solo aquí. Desobedecemos a Dios muchas veces, casi todos los días, o para no decir todos los días, de alguna manera u otra. Quiere decir que no depende de eso, depende de la promesa. Por consiguiente, yo me agarro de la promesa y es lo que Él hizo aquí. Tú has dicho, Señor, tú has dicho que hay descendencia mía, que vas a bendecir la tierra. Tú has dicho que mi descendencia va a ser como la arena del mar. Por consiguiente, en esa promesa Él no va a matarme a mí, Él no va a matar a mis hijos, porque hay una promesa tuya, hay promesa de protección, hay la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todas esas son promesas que Dios ha dado, de las cuales nosotros nos agarramos cuando estamos pidiendo al Señor en oración, reconociendo qué precioso Dios tenemos. No sé cuántos tuvieron no levanten la mano, pero el estudio de esta semana de los grupos de oración. Había una tarea que hacer y es una meditación personal en las casas que debemos de compartir en la próxima reunión. Y es llevar para compartir con los hermanos algunas cosas que Dios hizo en mi vida, que yo reconozco, solamente Dios podía haber hecho. Cosas que han pasado en mi vida que yo reconozco que solamente Dios las pudo haber hecho. No sé cuántos habrán trabajado ya en esa lista, pero déjenme decirle, hay tantas y tantas y tantas cosas que yo pudiera contarle a ustedes de mi vida, que ningún doctor, ningún psiquiatra, ninguna religión, ningún pastor pudo haber hecho en mi vida si no fue solamente Dios. Porque tienen que ver con cambios profundos en mi persona. Lugares que solamente un Dios todopoderoso podía haber llegado e hizo cambios. Por consiguiente, la gloria es para Él. Amén. Reconociendo lo que Él ha hecho. Reconociendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y eso es precioso poderlo decir. Es el Dios que tenemos, y cuando lo hacemos así y reconocemos esas promesas de Dios están ahí, yo soy testigo que Él cumple sus promesas por lo que ya ha hecho en mi vida. Por consiguiente, yo puedo confiar en las que está por hacer todavía. Puedo estar tranquilo sabiendo que el Señor obra. Esta es la oración. ¿Cómo terminó la historia? Y en la conclusión puso un texto bien sencillo, bien simple, que ve cómo Dios contestó esta oración. Ahí en Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Era su hermano gemelo, habían nacido al mismo, no sé si eran mellizos exactos o no, no lo dice la Biblia, parece que no, porque uno era peludo y el otro era lampiño. Así que por ahí sacamos que no eran idénticos. Pero lo cierto es que era su hermano. Y eso fue la forma, se olvidó el rencor, se olvidó el odio, se olvidó las cosas que él había hecho. Dios obró. Y ahora hay reconciliación y ahora está pasando algo precioso, hay emociones sinceras de amor, hay unidad en esta familia. Hermanos, yo me pregunto, si no tuviéramos nosotros quizás muchos testimonios de contar,
de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida cuando hemos orado en fe, agarrado de sus promesas y esperando en su voluntad. Y lo vemos en nuestra vida, quizás a veces de una forma tan cotidiana que a veces ni reconocemos porque tenemos los ojos espirituales cerrados, con los ojos abiertos nada más quizás lo material. Se nos cierran los ojos espirituales para ver cómo Dios sigue obrando con nosotros, nos sigue protegiendo, nos sigue cuidando, nos sigue llegando por algún camino. Un joven llegó aquí a Estados Unidos, se apareció en una iglesia a cumplir una promesa. En su mentalidad, sin ser cristiano, él dijo: Dios, si tú me ayudas a llegar a Estados Unidos, yo busco una iglesia y allá yo te doy gracias. Y así llegó a una iglesia, pensando dar gracias y seguir su camino. Pero ¿qué pasó? Que en esa iglesia encontró a Cristo. Y eso transformó su vida y cambió su vida. Ahora, en esta circunstancia él está pensando: wow, mi compañera se quedó atrás. Y ahora en el concepto de querer tener un hogar cristiano, ahora tiene en su corazón ese deseo de formar y tener un hogar cristiano, pero él no era cristiano, su novia tampoco, su compañera, su mujer de muchos años, quedó atrás. Y empezó a orar. Y empezamos a orar. Hermanos, Dios obró. Y allá en un país lejano en Sudamérica, esa joven conoció a Cristo, se aceptó a Cristo, se bautizó. Y el Señor la trajo, cuidándolo de frontera en frontera, cruzando todas esas fronteras de Centroamérica, Colombia y llegar a Estados Unidos. El Señor lo hizo. Y somos testigos de que el Señor sigue obrando y respondiendo oraciones. Cuando vamos en el espíritu correcto, reconociendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, humildemente yendo a su presencia, agarrados de sus promesas y confiando en sus promesas, el Señor no falla. Respondió a Jacob pensando en un hermano vengativo, y miren cómo terminó la historia. Y así pasa actualmente con cada una de nuestras vidas. Cuando vamos al Señor en fe, cuando vamos agarrados de sus promesas, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, el Señor sigue obrando. El Señor no ha cambiado. Su poder sigue estando ahí. Así que, mi hermano, llevando la historia otra vez a nosotros mismos, quizás estemos pasando cualquiera de nosotros por una situación difícil y tengamos miedo. Miedo de lo que va a pasar, de lo que nos va a pasar. Aprendamos la lección de una oración en fe. Vayamos a Él, hermanos, en el espíritu correcto. Reconozcamos quién es Él y quiénes somos. Y en qué derecho como hijos estamos delante de Él, el derecho que Él nos ganó, que Él nos regaló. Así que vamos a Él humildemente en su presencia. Vamos a reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero también vamos a reconocer lo que Él nos ha mandado a hacer, lo que Él espera de nosotros como nuestro Padre y como nuestro Dios. Vamos a clamarle. Vamos a poner delante de Él cuál es nuestra situación, nuestro problema, pero vamos a hacerlo, hermanos, con fe. Recordando sus promesas. Él no falla sus promesas, Él no olvida sus promesas. Están ahí para nosotros, por eso es Dios. Y en esa experiencia el Señor va a hacer cosas preciosas. Va a responder. Y va a responder poderosamente. Creemos eso, hermanos. ¿Crees eso para tu vida y los problemas de tu vida? Sean familiares, sean financieros, sean personales, sean de un vicio, sean de un pecado, lo que sea. ¿Crees que Dios es poderoso para ayudarte realmente? Para contestarte con poder y hacer la diferencia. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees como iglesia que el plan que Dios tiene para esta iglesia y lo que espera de nosotros
en esta ciudad de Atlanta, de hacerlo y hacerlo bien para su gloria y para su honra. Que los recursos que necesitamos y la fuerza que necesitamos no las tiene Dios para dárnoslas. No creemos eso, hermanos. Pues vamos a clamarle a Dios. Vamos a hacer nuestra parte. Y Jacob hizo su parte. Él no clamó y se quedó allá. Él se lanzó a obedecer a Dios. Él se lanzó a enfrentar a su hermano. Quiere decir que él se hizo su parte. Y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Pero en oración y en fe. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabo, te bendigo, te exalto porque eres bueno. Y porque, Señor, me uno a mis hermanos reconociendo que el mismo Dios de Jacob eres tú y eres nuestro Dios. Que igualmente que estuviste con él, cuando él te clamó desde su miedo, lo puedes hacer con nosotros si clamamos a ti. Por eso en esta hora, Señor, yo te suplico que tú escuches, que tú atiendas nuestro clamor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos nuestra imperfección, nuestro miedo, nuestro pecado, lo que sea. Y necesitamos de ti, Padre Santo. Por eso en esta hora queremos pedirte con fe, agarrado de tus promesas, que tú suplas para cada uno de nosotros, Señor, esa paz del perdón en el caso de los pecados, la paz del consuelo si es un problema de dolor, la paz de la confianza en ti si es un problema de desconfianza, la seguridad de que podemos marchar haciendo tu obra con los recursos que sabemos tú nos vas a dar para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, porque tú nos has ordenado que discipulemos, que ministremos a esta comunidad donde nos has puesto y que lo hagamos bien. Danos la fe, Señor, para clamarte, confiar, marchar y poder ver tu respuesta. Tu respuesta para nuestras vidas de perdón, de amor, de confianza, de los recursos dados, de fuerzas en la debilidad. Ayúdanos en eso, Señor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.